Siempre me ha gustado meterme en líos, en lugares que la gente normal evitaría. Supongo que es una manía, una sed de sentir algo distinto, algo que te ponga los pelos de punta de verdad. Y esta vez, la joya era un viejo refugio antiaéreo abandonado. Había oído historias, claro. Rumores de que se usó durante la guerra, que mucha gente se refugió aquí abajo. Y que, bueno, no todos salieron. Tonterías, pensaba yo. Leyendas urbanas para asustar a los niños. La entrada estaba medio escondida, detrás de unos arbustos, una trampilla metálica oxidada que chirrió como un alma en pena al intentar abrirla. El aire que salió de dentro era frío, húmedo, con un olor asqueroso a moho y tierra mojada. Encendí la linterna del móvil, aunque sabía que no sería suficiente. Bajé los escalones de hormigón, resbaladizos y cubiertos de una capa verdosa. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de aquel lugar. Llegué abajo. Un pasillo estrecho se extendía ante mí, oscuro y aparentemente interminable. Las paredes de hormigón desnudo goteaban, y el sonido constante del agua cayendo hacía el ambiente aún más lúgubre. Fue entonces cuando vi las primeras marcas. Nombres. Grabados en el hormigón con algo afilado. Nombres y fechas. Ana, 1943. Pedro, 1944. Familia García, 1942. Cientos de ellos, cubriendo las paredes. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, todavía no. Más bien era la sensación de estar pisando historia, de conectar con esas personas que estuvieron aquí, esperando que pasara la tormenta de arriba. Avancé despacio, la linterna recorriendo las inscripciones. Algunas eran cuidadas, otras apenas unos garabatos. Familias enteras parecían haber dejado su huella aquí, en la oscuridad, lejos de las bombas. El pasillo se abrió a una sala más grande, si se le podía llamar sala a aquel cubo de hormigón. Había restos de lo que pudieron ser bancos o camastros, hierros oxidados, trozos de madera podrida. Y más nombres. Aquí eran aún más densos, como si la desesperación de la espera hubiera llevado a la gente a grabar sin parar, a dejar constancia de que estuvieron allí, vivos, en aquel infierno subterráneo. Empecé a sentir esa sensación, esa que te dice que no estás solo. No es que oyera nada, no al principio. Era más bien un pálpito, una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La linterna del móvil, que ya de por sí era floja, parecía tener menos alcance ahora. Las sombras parecían más profundas, más vivas. Se retorcían en los rincones, jugando con mi vista periférica. Intenté centrarme en los nombres, en las historias que contaban sin palabras. Pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Miraba por encima del hombro, hacia el pasillo, pero no había nada. O eso creía. A veces, justo cuando apartaba la mirada, juraría haber visto un movimiento rápido, una sombra que se retiraba, algo que no encajaba en el juego habitual de luces y sombras. El aire se volvió aún más frío, un frío antinatural que no venía de la humedad. Era un frío que te calaba los huesos, que te hacía temblar por dentro, sin razón aparente. Me acerqué a una pared donde los nombres parecían más viejos, más desgastados. Elena, 1941. Jorge, 1942. Y justo debajo de uno, un símbolo extraño, algo que no supe reconocer. Era como un círculo con líneas dentro, torcido, imperfecto. Pero al mirarlo, sentí una punzada de algo desagradable, como si esa marca estuviera cargada de... bueno, de algo que no me gustaba nada. Pasé el dedo por la talla. El hormigón estaba áspero, frío, y de repente, un sonido. Un rasguño suave, muy cerca. Me giré de golpe, apuntando con la linterna, pero no había nada. El corazón se me aceleró un poco. Vale, quizás no eran solo leyendas. O quizás la sugestión en un lugar así era más poderosa de lo que pensaba. Intenté reírme de mí mismo, pero el sonido murió en mi garganta.
Avancé hacia el fondo de la sala. Había otra abertura, un pasillo más estrecho aún, que se hundía en una oscuridad total. La linterna apenas penetraba unos metros. Dudé un segundo. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta, que saliera de allí. Pero la curiosidad, esa maldita manía, me empujó a seguir. Solo un vistazo más, me dije. Entré en el pasillo estrecho. Las paredes estaban aún más húmedas aquí. El olor a moho era abrumador. Los nombres seguían, pero eran más espaciados, como si menos gente hubiera llegado hasta este punto. El suelo era irregular, con charcos de agua estancada. Tenía que ir con cuidado para no caerme. El silencio era total, roto solo por mis pasos y el goteo incesante del agua. De repente, lo oí de nuevo, ese rasguño. Esta vez, más fuerte. Parecía venir de la pared, justo a mi lado. Me pegué al lado opuesto, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Apunté con la linterna. Nada, solo el hormigón desnudo, húmedo. Pero el sonido había sido tan real, tan cerca. ¿Podría ser una rata grande? ¿Un animal atrapado? Intenté racionalizarlo, pero la sensación de pánico empezaba a trepar por mi espalda. Seguí avanzando, pero ahora mis pasos eran más rápidos, menos seguros. Quería ver qué había al final de este pasillo. El pasillo giraba a la izquierda. Al doblar la esquina, la linterna iluminó. Nada, solo más pasillo. Pero el olor cambió. Se hizo más fuerte, más putrefacto. Como a carne vieja, a descomposición. Me tapeé con acento agudo la nariz con la mano. El olor era nauseabundo. Y con él, vino un sonido diferente. Un murmullo bajo, casi inaudible, que parecía venir de las paredes. No eran palabras, no exactamente. Era como si los nombres grabados estuvieran vibrando. Un susurro colectivo, lleno de lamento y algo más. Algo oscuro y hambriento. La linterna parpadeó. Mierda, la batería. Empecé a sentir el verdadero pánico ahora. Estaba en lo profundo de un refugio abandonado, en la oscuridad casi total, con sonidos y olores que me helaban la sangre. El pasillo se abría de nuevo a otra sala, un poco más pequeña que la primera. Y aquí, el olor era insoportable. Me llevé la mano a la boca, intentando no vomitar. La linterna, parpadeando aún más, iluminó algo en el centro de la sala. Un bulto, envuelto en algo oscuro, como una tela vieja y empapada. Y de él emanaba ese olor horrible. No podía ver bien qué era, la luz era muy débil. Pero mi imaginación empezó a volar. ¿Qué podría estar envuelto así, en un lugar como este, con ese olor? Mi mente conjuró imágenes que no quería ver. El murmullo de las paredes se hizo un poco más fuerte. Ya no era solo vibración, eran sonidos, como suspiros, quejidos, y algo más, algo que sonaba a hambre. Sentí que los nombres en las paredes no eran solo recuerdos, eran anclas, marcas de algo que se quedó aquí, algo que no salió cuando las bombas dejaron de caer. El bulto en el centro de la sala pareció moverse. Solo un poco. Un ligero hundimiento, como si algo debajo se hubiera ajustado. La linterna parpadeó con más fuerza, amenazando con morir. Mi corazón estaba desbocado, el aire era espeso, apestaba a muerte y a algo más, algo eléctrico, cargado de tensión. Sabía que tenía que irme, ahora, inmediatamente. Me di la vuelta, tropezando un poco en la oscuridad creciente. El pasillo estrecho parecía aún más largo ahora, un túnel hacia la salida que de repente se sentía a kilómetros de distancia. Empecé a caminar deprisa, casi corriendo. El murmullo de las paredes me seguía, pareciendo reírse de mi prisa. Los rasguños volvieron, ahora desde varios puntos a la vez, como si algo se moviera dentro del hormigón. Llegué a la sala grande. La linterna dio un último parpadeo fuerte y se apagó. Oscuridad total, absoluta y aterradora. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El olor putrefacto de la otra sala parecía extenderse ahora, llenando el aire. Y con él, el murmullo. Estaba por todas partes, envolviéndome. Sonaba a miles de voces atrapadas,
gritando sin sonido, llenas de rabia. Sentí algo rozarme el tobillo. Un toque frío, húmedo. Salté hacia atrás, chocando contra la pared. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, listo para salirse. Extendí las manos en la oscuridad, intentando encontrar el camino de vuelta al pasillo de entrada. Cada segundo parecía una eternidad. El aire se sentía más frío aún, cargado de una presencia malévola. Oí un arrastre. Lento, pesado, venía de la dirección de la sala pequeña. Ese bulto no era inerte. Algo se movía dentro. Algo que me había notado. El murmullo de las paredes se intensificó, convirtiéndose en un coro de susurros frenéticos. Parecían rodearme, acorralarme. Los nombres en el hormigón. ¿Estaban gritando? Advirtiendo. Encontré la abertura del pasillo que llevaba a la entrada. Me metí en él, tropezando, golpeándome contra las paredes. No miré atrás. No quería ver qué venía detrás de mí. Mis pulmones ardían, el aire apestaba. El sonido de mis pasos resonaba con pánico. Y detrás de mí, oí el arrastre de nuevo, más rápido ahora, acompañado por el murmullo creciente. Sentí el frío intenso justo a mi espalda, como si algo helado me respirara en la nuca. Corrí más rápido, ignorando el dolor en mis piernas, el miedo paralizante que me atenazaba. Los nombres en las paredes parecían retorcerse en la oscuridad. Juraría que algunos brillaron con una luz tenue y enfermiza por un instante. Eran las almas, ¿verdad? Las almas atrapadas en el hormigón. Escalé los escalones de vuelta, resbalando, arañándome las manos en el hormigón. El chirrido de la trampilla de metal al abrirse fue el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Me arrastré fuera, al aire fresco y húmedo de la noche. La cerré de golpe detrás de mí, el metal oxidado resonando. Me quedé allí, temblando, respirando con dificultad, con el corazón a punto de estallar. Miré la trampilla cerrada, el metal oscuro contra la tierra. Parecía inofensiva, pero sabía lo que había debajo. Sabía lo que se movía en la oscuridad entre los nombres grabados. Esas almas no solo estaban atrapadas, estaban consumidas, absorbidas por algo que habitaba allí abajo, alimentándose de su desesperación, de su miedo. El bulto en la sala pequeña, no quiero ni pensar qué era, pero el olor y el arrastre era algo que se movía, que existía en esa oscuridad, esperando. Me levanté con las piernas temblorosas y me alejé de allí lo más rápido que pude. No miré atrás ni una sola vez. El aire fresco nunca me había parecido tan puro, tan libre de la pesadilla de abajo. Pero la sensación no se fue, la sentía bajo mi piel, el frío, el olor, y el murmullo. A veces, en el silencio de la noche, aún me parece oírlo, un eco distante de voces atrapadas. ¿Y los nombres? Ahora los veo en todas partes. En la textura de una pared vieja, en el hormigón de un puente. Cada talla, cada marca, me recuerda a aquellos que se quedaron abajo. Nunca volveré a ese refugio. Nunca. Hay lugares que es mejor dejar olvidados, sellados. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino algo vivo, algo que espera pacientemente. Y los nombres, me pregunto si el mío podría acabar allí un día, si me hubiera quedado un minuto más, si el bulto me hubiera alcanzado. Esa noche, en mis pesadillas, volví al refugio. La linterna se apagaba, el olor me asfixiaba, y el arrastre se acercaba en la oscuridad total. Pero lo peor era el murmullo. Ya no eran lamentos. Eran risas, bajas, guturales, llenas de una alegría perversa, las voces de los atrapados, o quizás la voz de lo que los atrapó, regocijándose. Y el bulto, en mis sueños ya no estaba quieto, se retorcía, se hinchaba, y el olor era 1000 veces peor. La oscuridad cobraba forma a su alrededor. Me despertaba gritando, empapado en sudor, la sensación de frío y el olor aún persistentes. La realidad era un alivio, pero la imagen del refugio, de la oscuridad de abajo, se había grabado en mi mente.
Ahora entiendo por qué la gente cuenta esas historias. No son solo leyendas, son advertencias. Advertencias sobre los lugares olvidados, sobre lo que se esconde en la oscuridad. Y sobre las almas que no encontraron paz, que se quedaron atrás, y que quizás no se quedaron solas. Ese refugio no es solo un viejo búnker, es una tumba. Y algo más. Algo que aún reside allí, alimentándose de la historia, de la miseria, esperando a su próxima visita. Y yo fui uno de ellos por un tiempo, por un instante, demasiado cerca para mi gusto, demasiado real. Ahora, cada vez que paso cerca de algún lugar parecido, un sótano viejo, un túnel abandonado, siento ese mismo pálpito, esa misma presión en el pecho. Porque sé que la oscuridad no está vacía, y sé que algunos lugares nunca olvidan a los que se quedaron dentro. Y puede que, si te quedas quieto y escuchas con atención, tú también puedas oír el murmullo de los nombres, llamando, esperando,